Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral Hora Clave y le damos la bienvenida a nuestro invitado Eduardo Morales Gil, historiador, escritor, profesor universitario, doctor en ciencias políticas, bueno, y autor de este interesante texto sobre el padre Madariaga. Bueno, bienvenido. Que siempre hay que hablar sobre Madariaga, porque lo llamaban el cura de la revolución, ¿no? Así es. Era un hombre que estaba el 19 de abril. Y, no obstante eso, tuvo que enfrentar muchas vicisitudes y muchas incomprensiones. Entonces, sitúanos un poco en lo que fue Madariaga, que todo el mundo sabe que fue el que hizo así, para que no se quedara el capitán general español en Paran, detrás del balcón. Pero fuera de eso hay mucha gente que ignora la riqueza de historia de este personaje. Así es, exactamente. De acuerdo contigo, Maki. Bueno, primero muchísimas gracias, Maki, Manuel Felipe, por la invitación a este prestigioso e ilustrativo programa, porque uno siempre aprende algo nuevo sintonizando la hora clave. Como ha dicho Maki, realmente a Madariaga se le conoce en la historiografía venezolana, fundamentalmente por el gesto que él hizo el 19 de abril detrás de Emparan. Sí. El famoso dedito de Madariaga, que le dijera a la gente que repudiara a Emparan. Pero la verdad es que Madariaga es mucho más que eso. Madariaga es un héroe de la independencia extraordinario, realmente. Lamentablemente la historiografía venezolana lo ha ignorado prácticamente. Se han escrito apenas 4 libros sobre Madariaga que yo conozca hasta ahora. Y luego finalmente tu libro que vamos a comentar ahora. Este sería el 5º libro, pero escribió sobre él Vicuña Maquena, el gran historiador chileno del siglo XIX. Porque el padre Madariaga era de origen chileno. Claro, sí. No, nacido en Santiago. En Santiago, Chile, claro. Nació en 1766. El 8 de julio nació Madariaga, en Santiago del Nuevo Apóstol, como se llamaba entonces. Bueno, sí, escribió Vicuña Maquena sobre él, escribió Daniel Arias Argáez, un historiador colombiano en 1938. Lo de Macuña fue en 1881. Lo de Arias Argáez fue en 1938. Después, en 1966, escribió Daniel Perazzo, un venezolano, sobre Madariaga. Y en el 2007 escribió Antonio Sánchez García, en la Biblioteca Biográfica Venezolana, donde tú escribiste, por cierto, Manuel Felipe, si mal no recuerdo, 2 libros. Uno sobre Periménides, otro sobre Gustavo Machado, creo. Sí, así es. Así, ¿no? Sí, si mal no recuerdo. Bueno, pero de esos 4 autores, dos son foráneos. Uno chileno y el otro colombiano. Bueno, Antonio Sánchez García... Bueno, lógico que un chileno haya escrito sobre él, siendo el padre Madariaga chileno, ¿no? Sí, y Antonio Sánchez García también es chileno, pero de nacimiento, pero tiene muchísimos años aquí. O sea que ya es venezolano recontra... Lo consideramos venezolano, sí. Bueno, Madariaga sí, ciertamente entonces, no solamente se le conoce por el gesto del 19 de abril, se le conoce fundamentalmente por ese gesto, pero él fue luego secretario general de la Junta de Gobierno que se constituyó a raíz del 19 de abril. Fue secretario general y luego fue enviado por la Junta a Cundinamarca, a Bogotá, para hacer un tratado de alianza y federación con Cundinamarca, y efectivamente lo hizo. Por cierto, ahora en mayo, el 28 de mayo, se cumplen 215 años de la firma de ese tratado, que fue el primer tratado internacional de Venezuela y de Hispanoamérica, que lo firmó Madariaga con la gente con la Junta Suprema de Cundinamarca. Que ese es el apellido más sonoro, entonces se conoce por Madariaga. Pero él era en realidad José Cortés de Madariaga. Sí, ¿no? Realmente en la historiografía pasaba como Madariaga, que es el apellido materno, pero él es José. Sí, porque es sonoro, es como más sonoro, no sé. Seguramente. Y desde la independencia se conocen como el padre Madariaga, el canónigo Madariaga, realmente, ¿no? Exacto. Pero además de lo que acabo de señalar, del Tratado Internacional, es importantísimo referir que Madariaga fue el hombre de confianza de Miranda, cuando la dictadura de Miranda. Hay hipótesis que no están comprobadas de que él tuvo relaciones con Miranda cuando se encontraba en Cádiz. Él había ido a Cádiz a arreglar un litigio allá en 1798 y... O sea, ya se conocían de eso. Se supone, pero no está comprobado documentalmente, pero sí se conoce la relación que él tuvo con Bernardo Riquelme. Bernardo Riquelme es Bernardo Higgins,
que era hijo ilegítimo del irlandés O'Higgins, y después lo reconoció O'Higgins mucho más adelante. El senador de Chile. Claro. Sí, claro. En ese momento chileno. Era Bernardo Riquelme, había sido discípulo de Miranda. Miranda lo captó en Londres para la Revolución Hispanoamericana, y Madariaga tuvo mucha convivencia con Riquelme allá en Chile. Entonces por ahí viene la relación de él con Miranda, que se traduce cuando llega Miranda en diciembre de 1810 a Caracas. El único miembro de la Junta de Gobierno que sale a recibirlo es Madariaga. Es sintomático eso. Y luego Madariaga se convierte en su hombre de confianza. Ahí están un historiador francés, el Marqués de Rojas, escribió en 1884 un libro sobre Francisco de Miranda, que luego fue asumido como el tomo número 24 del archivo de Miranda, en la editorial que hizo la editorial Lex de La Habana en 1950, colocó ese libro del Marqués de Rojas como el tomo número 24 del archivo de Miranda. Allí el Marqués de Rojas consiguió en los archivos españoles las cartas de Miranda con Madariaga en ese periodo, cuando Madariaga fue generalísimo, cuando se perdió la Primera República. Allí están esas cartas, ahí se puede ver la relación muy intensa que había entre Madariaga, y se aprecian también las disensiones, los problemas que había entre los mantuanos y Miranda. Miranda era discriminado porque era un blanco de orilla realmente, ¿no?, frente a los mantuanos, que eran los que controlaban la revolución. Otro acontecimiento importante que hay que destacar... Bueno, ahí lo detienen y lo deportan, ¿no? Claro. Después cuando firma la capitulación, que va a La Guaira a embarcarse, un grupo de oficiales subalternos en ese momento, venezolanos, encabezados por Bolívar, lo detienen y lo entregan a las autoridades. Y Madariaga, que se había refugiado también en una corbeta inglesa, en ese momento lo sacan a la fuerza de la corbeta y lo detienen y lo mandan para Ceuta. Primero para Cádiz y después para Ceuta, preso, detenido allá. Cuando él regresa de allá, Bolívar, él estaba en Jamaica, y Bolívar le escribe pidiéndole que se incorpore a la revolución para institucionalizar la república, porque decía Bolívar, el gobierno militar no es realmente gobierno, tenemos que darle institucionalización, civilidad a la república. Y Madariaga se vino y llegó a Margarita en abril de 1817, le escribió a Bolívar diciendo que estaba de acuerdo con su planteamiento, no lo encontró, llamó a Mariño, que estaba en Cumaná, en la provincia de Cumaná, y se ponen de acuerdo para convocar al Congreso de Cariaco. Claro. El Congreso de Cariaco, que fue un gran acontecimiento político después de la caída de la Primera y la Segunda República, eso fue el 8 y 9 de mayo de 1817. El Congreso siguió que hacía... Que Bolívar lo desconoce y lo critica de manera brutal. ¿Por qué sería Bolívar tan fuerte con Madariaga? Porque Bolívar era partidario de un gobierno centralista y Madariaga de un gobierno federal. Entonces, en el Congreso de Cariaco lo que se hizo fue restituir el gobierno federal de 1811. Y Bolívar entró en cólera con eso, y de ahí persiguió a Madariaga hasta lo último, ¿no? Sí, sin embargo, se ha dicho que el Congreso de Cariaco fue para desconocer la autoridad de Bolívar. Ciertamente no es así. Francisco Javier Llanes recuperó las actas del Congreso con todas las intervenciones que se produjeron allí, y allí se aprecia que había mucho respeto por la figura de Bolívar. Incluso en el triunvirato que se constituyó en el Congreso de Cariaco, incluyen a Bolívar como miembro del triunvirato, junto con su pariente Fernando Toro y con Francisco Javier Llanes, que había sido presidente del gobierno ejecutivo en 1812. Sí, ahora es importante destacar que el gesto de Madariaga, lo que subyace ahí es la reivindicación de la política frente al militarismo. Realmente planteó la civilidad, un gobierno con separación de poderes, por eso no debía molestarle tanto lo de gobierno federal, la visión que tenía Madariaga. Él le molestó mucho porque una visión en aquel momento, si se quiere, europea de lo que estaba ocurriendo en el mundo. Sí, porque que Bolívar en Angostura discrepa de eso y dice que Venezuela no está en condiciones para un gobierno de esas características, y que Venezuela es un gobierno duro con un jefe del militarismo. Perdona Manuel Felipe, ya antes, en 1812, en el Manifiesto de Cartagena, había criticado el gobierno federal. Dice incluso que fue la causa de la caída de la Primera República. Luego en la Carta de Jamaica en 1815 también vuelve a insistir en el mismo planteamiento. Y más tarde, como tú dices, en 1819, el Congreso de Angostura, en el discurso, también dice que realmente
que Venezuela no está preparada por un gobierno, que es un gobierno perfecto y tal, pero que no estábamos nosotros preparados, no teníamos tradición histórica para asimilar un gobierno de esas características. Lo cual debe ser objeto de análisis también, ¿no? Sí, no, debe haber sido cierto. No, pero valorando lo que ocurrió después, ¿no? Claro. De la independencia, los años posteriores. Sí. Ahora, es importante que nos comentes ahora sobre el libro que, bueno, que publicaste y que, bueno, es tan interesante, viene a añadirse, digamos, a la investigación sobre Madariaga. Coméntanos el libro. Que además veo que tenía el sello ahí del ITER, ¿no? Sí, bueno. Del Centro de Teología para Religiosos. Para mostrarlo a los Si televidentes. quieres, préstamelo y entonces el camarógrafo me ayuda aquí Sí. y nos los acerca. Si ahora que tú dices del ITER, porque fíjate lo siguiente, la historia de este libro. Esta edición del ITER es muy limitada. El libro está en digital, pero hicimos una edición apenas de 30 ejemplares por el ITER, porque como estoy en la Universidad Católica ahora estudiando, haciendo el doctorado en Historia, allá hice relaciones con el padre Toñín Teixeira, que era el director del ITER en ese momento, Sí. y a través de él con el cardenal. El cardenal yo lo conocí El cardenal te hizo el prólogo, tengo entendido, ¿no? hizo el prólogo de este libro, realmente eso lo agradezco mucho. Cardenal Porra. Es un gran honor para mí. Yo lo conocí a él cuando era arzobispo de Mérida, hace como 28 años aproximadamente, en un congreso que hubo de cronistas de Venezuela que convocó Humberto Grisano en Carúpano. Él fue como representante, como cronista de Mérida, y yo presenté una ponencia en ese evento y él presentó una también. Allá nos conocimos, luego nos perdimos de vista y unos años después nos reencontramos a través del padre Toñín Teixeira y un hijo mío que es el director del doctorado en Economía de la Universidad Católica Andrés Bello, mi amigo de Teixeira, y le envié el libro al cardenal y él me dijo que le había gustado mucho, pues, y decidió escribirle el prólogo, y yo se lo agradezco muchísimo. Esta es la primera portada del libro, realmente. Sí, esto es nada más como referencia, Sí, ¿no? sí, y para ver exactamente cómo lucía el padre Madariaga. Sí, esa es la portada que inicialmente ibas a tener el libro, porque yo se lo encomendé a un paisano carupanero, William Mundarain, en el año 2023. Le entregué unos $2.500 que me había ganado yo en Quito, en un seminario en la Universidad Andina Simón Bolívar, para que me hiciera el libro, y no me lo ha entregado todavía. Ni me ha devuelto los reales ni me ha entregado el libro. Imagínate tú. Del año 2023, hace 3 años ya. Tuve que denunciarlo ante la Fiscalía. Eso está en proceso, vamos a ver en qué queda, ¿no? Realmente. Sí, pero entonces, ante ese problema que se presentó con esa edición, decidimos hacerlo con el ITER. Y ellos gustosamente lo aceptaron. Está en digital, hicieron una edición muy limitada, muy pocos ejemplares, lo cual yo afortunadamente pude mandarle algunos a ustedes. Oye, Bueno. pero está muy bueno. Vamos a tener que ir cerrando, Eduardo. Ok. Danos tu idea final al respecto que tú quisieras que se quedara en la cabeza de la gente que nos está Como escuchando. la valoración, pues, Exacto. de lo que significó la figura y las ejecutorias, ¿no?, de Madariaga. Sí, creo que Madariaga, la reivindicación fundamental que haría Madariaga es la reivindicación de la política como instrumento de lucha de los pueblos frente al militarismo, que en ese momento representaba a Bolívar. Claro, porque Bolívar en ese momento, en 1817, no era el jefe todavía de la Revolución Venezolana, él no era un primus inter pares, y no era un igual a los demás, ¿no? Y yo diría que el mérito de Madariaga fue ese, pues hacer el planteamiento político frente al militarismo, un gobierno democrático, un gobierno con separación de poderes y con consulta a la comunidad. Yo creo que es el legado fundamental de Madariaga. Exactamente. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias y vamos a leer ese libro con avidez. Muchísimas gracias. Porque de verdad es un personaje Y lo apasionante. recomendamos ampliamente porque Y lo es una recomendamos. visión de la historia muy importante porque Claro. en el caso de Eduardo se combina el historiador también con el político, con una vasta experiencia, ¿no? Claro. Y de cara a todos los conflictos y las crisis políticas que hay hoy en el mundo y en Venezuela, por supuesto, este es un personaje cuyo pensamiento en torno a lo que debería ser la política, lo que debería ser la organización de un país, pues evidentemente que se hace cada vez más vigente y necesario. De acuerdo contigo. Vamos a la pausa y regresamos.